Pecadores en las manos de un Dios airado, por Jonathan Edwards. Su pie se deslizará a su debido tiempo. Deuteronomio 32:35. En este versículo se amenaza la venganza de Dios sobre los malvados israelitas incrédulos, que eran el pueblo visible de Dios, y que vivían bajo los medios de la gracia, pero que, a pesar de todas las maravillosas obras de Dios hacia ellos, permanecieron, como versículos 28, carentes de consejos, sin tener entendimiento en ellos. Bajo todos los cultivos del cielo produjeron frutos amargos y venenosos, como en los 2 versículos siguientes que preceden al texto. La expresión que he elegido para mi texto, su pie se deslizará a su debido tiempo, parece implicar las siguientes cosas, relacionadas con el castigo y la destrucción a los que fueran expuestos estos malvados israelitas. 1. Que siempre estuvieron expuestos a destrucción. Como quien se para o camina en lugares resbaladizos, siempre está expuesto a caerse. Esto está implicado en la forma en que su destrucción viene sobre ellos, siendo representada por el deslizamiento de sus pies. Lo mismo se expresa en el Salmo 72:18. Ciertamente los pusiste en lugares resbaladizos, los arrojaste a destrucción. 2. Implica que estaban siempre expuestos a una destrucción repentina e inesperada. Como el que camina en lugares resbaladizos está expuesto a caerse en todo momento, no puede prever en un momento si se mantendrá en pie o caerá al siguiente, y cuando cae, cae de inmediato sin aviso, lo cual también se expresa en el Salmo 73:18-19. Ciertamente los pusiste en lugares resbaladizos, los arrojaste a destrucción, como son asolados como en un momento. Otra cosa implícita es que están sujetos a caerse por sí mismos, sin ser derribados por la mano de otro, pues el que se para o camina sobre terreno resbaladizo no necesita nada más que su propio peso para derribarlo. 4. Que la razón por la que no han caído ya, y no caen ahora, es solo que el tiempo señalado por Dios no ha llegado, pues se dice que cuando llegue el debido tiempo o el tiempo señalado, su piso resbalará. Entonces se les dejará caer, ya que están inclinados por su propio peso. Dios ya no los sostendrá en estos lugares resbaladizos, sino que los dejará ir, y entonces, en ese mismo instante, caerán en destrucción. Como aquel que se para en ese terreno tan resbaladizo y decadente, al borde de un pozo, no puede estar solo cuando se le deja ir. Inmediatamente cae y se pierde. La observación de las palabras en la que ahora insistiré es la siguiente. No hay nada que mantenga a los hombres malos fuera del infierno en ningún momento, sino el mero placer de Dios. Por el mero placer de Dios me refiero a su placer soberano, su voluntad arbitraria, restringida por ninguna obligación, impedida por ninguna clase de dificultad, más que si nada más que la mera voluntad de Dios tuviera en no menos grado, o en algún aspecto, alguna participación en la preservación de los hombres malos en un momento. La verdad de esta observación puede aparecer por las siguientes consideraciones. 1. No hay falta de poder en Dios para arrojar a los hombres malos al infierno en ningún momento. Las manos de los hombres no pueden ser fuertes cuando Dios se levanta. Los más fuertes no tienen poder para resistirle, ni ninguno puede librarle de sus manos. Él no solo es capaz de arrojar a los hombres malos al infierno, sino que puede hacerlo más fácilmente. A veces un príncipe terrenal encuentra grandes dificultades para someter a un rebelde que ha encontrado los medios de fortalecerse, y se ha fortalecido con el número de sus seguidores. Pero no es así con Dios. No hay estructura que sea una defensa del poder de Dios. Aunque una mano se junta con otra, y vastas multitudes de enemigos de Dios se comienzan y se asocian, fácilmente se rompen en pedazos. Son como grandes montones de paja ligera ante el torbellino, o grandes cantidades de rastrojo seco antes de las devoradoras llamas. Nos resulta fácil pisonar o aplastar un gusano que vemos arrastrarse por la tierra. Así de fácil es para nosotros cortar o chamuscar un hilo delgado del que cuelga algo. Así de fácil es para Dios, cuando Él le place, arrojar a sus enemigos al infierno. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que podemos estar ante Él, cuya reprensión tiemble la tierra, y ante el que caen las rocas? 2. Merecen ser arrojados al infierno.
para que la justicia divina nunca se interponga en el camino. No ponga objeciones a que Dios use su poder en ningún momento para destruirlos. Sí, por el contrario, la justicia clama a voz alta por un castigo infinito de sus pecados. La justicia divina dice del árbol que da fruta tales como las de Sodoma, que se acumula en el suelo. Lucas 13:7. La espada de la justicia divina se blande a cada momento sobre sus cabezas, y no es más que la mano de la misericordia arbitraria y la mera voluntad de Dios lo que la detiene. 3. Ya están bajo una sentencia de condena al infierno. No solo merecen justamente ser arrojados ahí, sino que la sentencia de la ley de Dios, esa regla eterna e inmutable de justicia que Dios ha establecido entre Él y la humanidad, ha salido en su contra y se opone a ellos. De modo que ya están atados al infierno. Juan 3:18. El que no cree ya está condenado. De modo que todo inconverso pertenece propiamente al infierno. Ese es su lugar. De allí es, Juan 8:23. Sois de abajo. Y allí está atado. Es el lugar que la justicia, la palabra de Dios y la sentencia de su ley inmutable le asignan. 4. Ahora son los objetos de esa misma ira e ira de Dios que se expresa en los tormentos del infierno. Y no es más que la mano de la misericordia arbitraria y la mera voluntad de Dios lo que la detiene. Ahora son los objetos de esa misma ira e ira de Dios que se expresa en los tormentos del infierno. Y la razón por la que no bajan al infierno en cada momento no es porque Dios, en cuyo poder están, no esté entonces muy enojado con ellos, como lo está con muchas criaturas miserables ahora atormentadas en el infierno, que allí sienten y soportan la ferocidad de su ira. Sí, Dios está mucho más enojado con los grandes números que ahora están en la tierra. Sí, sin duda, con muchos que ahora están en esta congregación, quienes puedan estar tranquilos, que con muchos de los que ahora están en las lamas del infierno. De modo que no es porque Dios no tenga en cuenta su maldad y no la resienta, que no suelta su mano y los corta. Dios no es del todo tal como ellos, aunque puedan imaginarlo así. La ira de Dios arde contra ellos, su condenación no duerme. El pozo está preparado, el fuego está listo, el humo ya está caliente, listo para recibirlos. Las llamas ahora arden y brillan. La espada resplandeciente está afilada y sostenida sobre ellos, y el pozo ha abierto su boca debajo de ellos. 5. El diablo está listo para caer sobre ellos y apoderarse de ellos como sudos. ¿En qué momento Dios se lo permitirá? Le pertenecen a Él. Él tiene sus almas en su posesión y bajo su dominio. La Escritura los representa como sus bienes, Lucas 11:12. Los demonios los observan. Siempre están a su derecha, los esperan, como leones hambrientos y codiciosos que ven su presa, y esperan tenerla, pero por el momento se les retiene. Si Dios retirara su mano, por la que están restringidos, en un momento volarían sobre sus pobres almas. La vieja serpiente está abierta para ellos. El infierno abre su boca de par en par para recibirlos, y si Dios lo permitiera, serían apresuradamente tragados y perdidos. 6. Existen en las almas de los hombres malvados esos principios infernales reinantes, que en el presente se encenderían y arderían en el fuego del infierno si no fuera por las restricciones de Dios. Se ha puesto en la naturaleza misma de los hombres carnales un fundamento para los tormentos del infierno. Existen esas corrupciones principales al reinar en el poder en ellos y en plena posesión de ellos que son semillas del fuego del infierno. Estos principios son activos y poderosos, de naturaleza excesivamente violenta, y si no fuera por la mano restrictiva de Dios sobre ellos, pronto estallarían, arderían de la misma manera que las mismas corrupciones, la misma enemistad en los corazones de las almas condenadas, y engendrarían los mismos tormentos que en ellos. Las almas de los malos se comparan de las Escrituras al mar turbulento. Isaías 57:20. Por el momento, Dios refrena su maldad con su gran poder, como lo hace con las furiosas olas del mar revuelto, diciendo: «Hasta aquí vendrás, pero no más allá». Pero si Dios retirara ese poder restrictivo, pronto llevaría todo ante sí. El pecado es la ruina y la miseria del alma. Es destructiva en su naturaleza, y si Dios la dejara sin restringir, no se necesitaría nada más para hacer que el alma fuera perfectamente miserable. La corrupción del corazón del hombre es inmoderada e ilimitada en su furia, y a mi maldad engendra aquí, es como un fuego reprimido por las restricciones de Dios,
mientras que si se soltara, encendería el curso de la naturaleza. Y así como el corazón ahora es un sumidero de sino, si el pecado no fuera restringido, convertiría inmediatamente el alma en un horno ardiente o un horno de fuego y azufre. 7. No es una seguridad para los hombres malvados de un momento que no haya medios visibles de muerte a mano. No es una seguridad para un hombre natural que ahora esté sano y que no vea de qué manera debería irse inmediatamente del mundo por accidentes, y que no haya menor noción de peligro en algún aspecto en sus circunstancias. La experiencia múltipla y continua del mundo en todas las eras demuestra que esto no es evidencia de que un hombre no esté al borde de la eternidad y que el próximo paso no vaya a ser hacia otro mundo. Las formas y medios invisibles e impensados de personas que salen repentinamente del mundo son innumerables e inconcebibles. Las flechas de la muerte vuelan sin ser vistas. La vista más aguda no puede distinguirlas. Dios tiene tantas formas diferentes e inescrutables de sacar a los hombres malvados del mundo y enviarlos al infierno, que no hay nada que lo haga parecer que Dios necesitara de estar a la expensa de un milagro o de salirse del curso ordinario de su vida. Permitidme pensar. Providencia para destruir a cualquier hombre malvado en cualquier momento. Todos los medios que hay para que los pecadores salgan del mundo están tan en las manos de Dios y tan universal y absolutamente sujetos a su poder y determinación que no dependen absoluto menos de la mera voluntad de Dios si los pecadores irán en cualquier momento al infierno que si nunca se usaran los medios o en absoluto se preocuparan por el caso. 8. La prudencia y el cuidado de los hombres naturales para preservar sus propias vidas o el cuidado de los demás para preservarlas no los aseguran ni por un momento. De esto también dan testimonio la providencia divina y la experiencia universal. Existe esta clara evidencia de que la propia sabiduría de los hombres no es una seguridad para ellos de la muerte. Que si fuera de otra manera, veríamos alguna diferencia entre los hombres sabios y políticos del mundo y otros con respecto a su responsabilidad ante la muerte temprana e inesperada. Pero ¿cómo es de hecho? Eclesiastes 2:16. ¿Cómo muere el sabio, incluso como el tonto? Todos los dolores y artimañas de los hombres malvados que usan para escapar del infierno, mientras continúa rechazando a Cristo, y así siguen siendo hombres malvados, no lo sacan del infierno ni un momento. Casi todo hombre natural que oye hablar del infierno se lisonjea de que escapará de él, depende de sí mismo para su propia seguridad. Se lisonjea de lo que ha hecho, de lo que está haciendo ahora o de lo que tiene la intención de hacer. Cada uno expone en su propia mente cómo evitará la condenación y se lisonjea de que se las ingenia bien y de que sus planes no fallarán. De hecho, escuchan que hay pocos salvos y que la mayor parte de los hombres que han muerto hasta ahora se han ido al infierno. Pero cada uno imagina que prepara las cosas mejor para su propio escape de lo que otros lo han hecho. Él no tiene la intención de venir a ese lugar de tormento. Dice dentro de sí mismo que tiene la intención de cuidar eficazmente y ordenar los asuntos de tal manera que no falle. Pero los necios hijos de los hombres se engañan miserablemente a sí mismos en sus propios planes y en la confianza en su propia fuerza y sabiduría. No confían en nada más que en una sombra. La mayor parte de aquellos que hasta ahora han vivido bajo los mismos medios de gracia y ahora están muertos, indudablemente se han ido al infierno, y no fue porque no fueran tan sabios como los que ahora están vivos, no fue porque no se propusieran asuntos también para asegurar su propio escape. Si pudiéramos hablar con ellos y preguntarles uno por uno si esperaban que cuando estuvieran vivos y cuando oían hablar del infierno alguna vez fueran objeto de miseria, sin duda escucharíamos una y otra respuesta. No, nunca tuve la intención de venir aquí. Había planteado las cosas de otra manera en mi mente. Pensé que debería ingeniármelas bien, pensé que mi plan era bueno, tenía la intención de cuidar eficazmente, pero me vino inesperadamente. No lo busqué en ese momento y de esa manera. Vino como ladrón. La muerte me engañó. La ira de Dios fue demasiado rápida para mí. Oh, mi maldita tontería. Me adulaba a mí mismo y me complacía con sueños vanos de lo que haría en el futuro, y cuando decía paz y seguridad, entonces me sobrevino una destrucción repentina. 10. Dios no se ha puesto bajo ninguna obligación por ninguna promesa de mantener a ningún hombre natural fuera del infierno por un momento. Dios ciertamente no ha hecho promesas ni de vida eterna, ni de ninguna liberación o preservación de la muerte eterna, sino de lo que está contenido en el pacto de gracia, las promesas que se dan en Cristo, en quien todas las promesas son sí y amén, pero seguramente no tienen interés en las promesas del pacto de gracia quienes no son hijos del pacto.
quienes no creen en ninguna de las promesas y no tienen interés en el mediador del pacto. De modo que, independientemente de lo que algunos hayan imaginado y pretendido acerca de las promesas hechas a los hombres naturales que buscan y llaman fervientemente, es claro y manifiesto que independientemente de todos los dolores que un hombre natural sufra en religión, de las oraciones que haga hasta que crea en Cristo, Dios no tiene obligación de mantenerlo un momento alejado de la destrucción eterna. De modo que, así es como los hombres naturales son sostenidos en la mano de Dios sobre el pozo del infierno. Han merecido el pozo de fuego y ya han sido sentenciados a él. Y Dios está terriblemente provocado. Su ira es tan grande hacia ellos como hacia aquellos que realmente están sufriendo las ejecuciones de la ferocidad de su ira en el infierno y no han hecho nada en lo más mínimo para apaciguar o aplacar esa ira, ni Dios está en lo más mínimo obligado por ninguna promesa de tenerlos un momento. El diablo los está esperando, el infierno se les abre, las llamas se acumulan y destellan alrededor de ellos y de buena gana se apoderarían de ellos y los tragarían. El fuego reprimido en sus propios corazones está luchando por estallar y ellos no tienen interés en ningún mediador. No hay medios a su alcance que puedan proporcionarle seguridad. En fin, no tienen refugio, nada de lo que agarrarse. Todo lo que los preserva a cada momento es la mera voluntad arbitraria y paciencia sin promesas de un Dios indignado. Aplicación. El uso de este terrible tema puede ser para despertar a personas inconversas en esta congregación. Esto que habéis oído es el caso de cada uno de vosotros que estáis fuera de Cristo. Ese mundo de miseria, esa toma de azufre ardiente, se extiende al exterior debajo de ti. Ahí está el terrible pozo de las llamas ardientes de la ira de Dios. Ahí está la boca abierta y abierta del infierno, y no tienes nada sobre lo que pararte, ni nada de lo que agarrarte. No hay nada entre tú y el infierno, sino el aire. Es solo el poder y el mero placer de Dios lo que te sostiene. Probablemente no seas sensible a esto. Descubres que te mantienen fuera del infierno, pero no ves la mano de Dios en él. Pero mira otras cosas, como el buen estado de tu constitución corporal, el cuidado de tu propia vida y los medios que usas para tu propia preservación. Pero de hecho, estas cosas no son nada. Si Dios retirara su mano, ¿no servirían más para evitar que caigas que la nada para sostener a una persona suspendida en ella? Tu maldad te hace como pesado como plomo y tiende hacia abajo con gran peso y presión hacia el infierno. Y si Dios te dejara ir, inmediatamente te hundirías y descenderías rápidamente y te sumergirías en el abismo sin fondo. Y tu constitución saludable y tu propio cuidado y prudencia y tu mejor artilugio y toda tu justicia no tendrían más influencia para sostenerte y mantenerte fuera del infierno que lo que tendría una telaraña para detener una roca caída. Si no fuera por el soberano placer de Dios, la tierra no te soportaría ni un momento, porque eres una carga para ella. La creación gime contigo. La criatura está sujeta a la esclavitud de tu corrupción, no voluntariamente. El sol no brilla voluntariamente sobre ti para darte luz para servir al pecado y a Satanás. La tierra no cede voluntariamente su aumento para satisfacer tus deseos, ni es voluntariamente un escenario para que actúes sobre tu maldad. El aire no te sirve voluntariamente como aliento para mantener la llama de la vida en tus signos vitales mientras pasas tu vida al servicio de los enemigos de Dios. Las criaturas de Dios son buenas y fueron hechas para que los hombres sirvieran a Dios, y no se subordinan voluntariamente a ningún otro propósito, y gimen cuando se les abusa con propósitos tan directamente contrarios a su naturaleza y fin. Y el mundo te vomitaría si no fuera por la mano soberana de aquel que lo ha sometido con esperanza. Están las nubes negras de la ira de Dios ahora colgando directamente sobre vuestras cabezas, llenas de la terrible tormenta y llenas de trueno. Y si no fuera por la mano restrancadora de Dios, estallaría inmediatamente sobre vosotros. El placer soberano de Dios, por el momento, detiene su viento agitado.
De lo contrario, vendría con furia, y vuestra destrucción vendría como un torbellino, y seríais como la paja de la era de verano. La ira de Dios es como grandes aguas que están represadas por el momento, aumentan más y se elevan más y más hasta que se da una salida. Y cuando más tiempo se detiene en la corriente, más rápida y poderosa es su curso una vez que se suelta. Es cierto que el juicio contra tus malas obras no se ha ejecutado hasta ahora. Los diluvios de la venganza de Dios se han retenido, pero en mientras tanto, tu culpa aumenta constantemente, y cada día atesoras más ira. Los aguas suben constantemente y crecen más y más poderosas. Y no hay nada más que el mero placer de Dios que retiene las aguas que no está dispuesta a detenerse y presiona con fuerza para seguir adelante. Si Dios tan solo retirara su mano de la compuerta de diluvio, se abriría inmediatamente y los torrentes ardientes de la fideza y la ira de Dios se precipitarían con furia inconcebible y vendrían sobre vosotros con poder omnipotente. Y si vuestra fuerza fuera 10,000 veces mayor de lo que es, sí, 10,000 veces mayor que la fuerza del diablo más corpulento y robusto del infierno, no sería nada para resistirla o soportarla. El arco de la ira de Dios está dobrado y la flecha preparada en la cuerda. Y la justicia dobla la flecha hacia tu corazón y tensa el arco. Y no es más que el mero placer de Dios y el de un Dios enojado, sin ninguna promesa u obligación alguna que impida que la flecha se emborrache de tu sangre por un momento. Así, todos ustedes que nunca pasaron por un gran cambio de corazón, por el gran poder del Espíritu de Dios sobre sus almas, todos ustedes que nunca fueron nacidos de nuevo y creados nuevas criaturas y resucitados de estar muertos en pecado a un estado de luz y vida nueva, y antes de que fueran completamente inexpertos, están en las manos de un Dios enojado. Aunque puedan haber reformado su vida en muchas cosas y puedan tener afecciones religiosas y puedan mantener una forma de religión en sus familias y armarios y en la casa de Dios, no es nada más que su mero placer lo que les impide ser tragados en este momento. Destrucción eterna. Por poco convencido que estés ahora de la verdad de lo que escuchas, poco a poco estarás completamente convencido de ello. Aquellos que han dejado de estar en circunstancias similares a las tuyas, ve que así le sucedió a ellos, porque la destrucción cayó repentinamente sobre la mayoría de ellos, cuando no esperaban nada de eso. Y cuando decían la paz y seguridad, ahora ven que aquellas cosas de las que dependían para la paz y seguridad no harán más que aire vago y sombras vacías. El Dios que te sostiene sobre el pozo del infierno, como aquel que sostiene una araña o algún insecto repugnante sobre el fuego, te aborrece y es terriblemente provocado. Su ira contra ti arde como fuego. Te considera digno de nada más que ser arrojado al fuego. Es de ojos más puros que para soportar tenerte en su vista. Tú eres 10,000 veces más abominable a sus ojos que la serpiente venenosa embasudiada de los nuestros. Lo has ofendido infinitamente más que nunca un rebelde obstinado hizo a su príncipe. Y sin embargo, no es nada más que su mano la que impida que caigas en el infierno en todo momento. No se debe atribuir a nada más que no fuiste al infierno la noche pasada, que se te permitió despertar de nuevo en este mundo antes de que cerraras tus ojos para dormir. Y no hay otra razón por la que no hayas ido al infierno desde que te levantaste por la mañana, sino que la mano de Dios te ha sostenido. No se puede dar otra razón por la que no hayas ido al infierno desde que te has sentado aquí en la casa de Dios, provocando a sus puros ojos por tu manera pecaminosa y malvada de asistir a su solemne adoración. Sí, no hay nada más que se pueda dar como una razón por la que no caigas en infierno en este mismo momento. Oh, Siner, considera el peligro terrible en el que te encuentras. Es un gran humo de ira, un pozo ancho y sin fondo lleno del fuego de la ira, que te sostiene en la mano de ese Dios cuya ira está provocada e indignada tanto contra ti como con muchos de los condenados en el infierno.
Cuelgas de un hilo delgado con las llamas de la ira divina brillando a su alrededor y listo a cada momento para chamuscarte y quemarte en pedazos, y no tienes nada de interés en ningún mediador y nada a lo que agarrarte para salvarte a ti mismo. Nada para mantener alejadas las llamas de la ira, nada tuyo, nada que hayas hecho nunca, nada que puedes hacer para inducir a Dios que te ahorre un momento. Y considera aquí más particularmente: 1. ¿De quién es la ira? Es la ira del Dios infinito. Si fuera solo la ira del hombre, aunque fuera del príncipe más poderoso, sería comparativamente poco digna de consideración. La ira de los reyes es muy temida, especialmente de monarcas absolutos que tienen las posesiones y la vida de sus súbditos totalmente en su poder, para ser eliminados a su mera voluntad. Proverbios 22. El temor del rey es como el rugido del león. El que lo provoca a ira peca contra su propia alma. El sujeto que enfurece mucho a un príncipe arbitrario es susceptible de sufrir los tormentos más extremos que el arte humano pueda inventar o el poder humano puede infligir. Pero los más grandes potentados terrestres, en su mayor majestad y fuerza, y cuando están revestidos de sus mayores terrores, no son más que gusanos débiles y despreciables del polvo, en comparación con el gran y todopoderoso Creador y Rey del cielo y de la tierra. Es muy poco lo que pueden hacer cuando están más enfurecidos y cuando han ejercido el poder Máxima de su furia. Todos los reyes de la tierra delante de Dios son como langostas, no son nada ni menos que nada. Tanto su amor como su odio deben ser despreciados. La ira del gran Rey de Reyes es tanto más terrible que la de ellos, cuanto mayor es su majestad. Lucas 12, 4 al 5. Y os digo, amigos míos, que no temáis a los que matan el cuerpo y después de eso no tienen más que hacer. Pero os advertiré a quien temeréis. Temer a aquel que, después de haber matado, tiene poder de arrojar al infierno. Sí, os digo, temed a él. Es a la ferocidad de su ira a lo que estás expuesto. A menudo leemos de la furia de Dios, como en Isaías 59:18, de acuerdo con sus obras, corresponderá a la furia de sus adversarios. Entonces Isaías 66:15, porque he aquí, el Señor vendrá con fuego y con sus carros como torbellino, para descargar a su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego. Y en muchos otros lugares. Entonces, Apocalipsis 19:15, leemos de el lagar de vino del ardor y la ira de Dios Todopoderoso. Las palabras son extremadamente terribles. Si solo se hubiera dicho la ira de Dios, las palabras habrían implicado lo que es infinitamente terrible, pero es la ferocidad y la ira de Dios, la furia de Dios, la ferocidad de Jehová. Oh, qué terrible debe ser eso. ¿Quién puede pronunciar o concebir lo que tales expresiones llevan en ellas? Pero también es la fiereza y la ira de Dios Todopoderoso, como si hubiera una gran manifestación de su poder todopoderoso en lo que la ferocidad de su ira infligiría, como si la omnipotencia fuera como si se enfureciera y se ejercitara como suelen hacer los hombres para ejercer su fuerza en la ferocidad de su ira. Oh, entonces, ¿cuál será la consecuencia? ¿Qué será de los pobres gusanos que lo sufrirán? ¿De quién pueden ser fuertes las manos y quién puede soportar el corazón? ¿A qué terrible, inexpresable e inconcebible profundidad de miseria debe hundirse la pobre criatura que será objeto de esto? Consideren esto, ustedes que están aquí presentes, que aún permanecen en un estado no regenerado. Que Dios ejecutará la ferocidad de su ira implica que infligirá ira sin piedad. Cuando Dios contempla la inefable extremidad de tu caso y ve que tu tormento es tan rápidamente desproporcionado a tu fuerza,
y ve cómo tu pobre alma es aplastada y se hunde, como así decirlo, en obscuridad infinita, Él no tendrá compasión de ti, no dejará de ejecutar su ira, ni en lo más mínimo aligerará su mano. No habrá moderación, ni misericordia, ni Dios detendrá en absoluto su viento agitado. Él no tendrá en cuenta tu bienestar, ni tendrá cuidado de que no sufras más allá de lo que requiere la estricta justicia. Nada será retenido, porque es muy difícil de soportar para ti. Ezequiel 8:18. Por tanto, yo también obraré con furor. Mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, y aunque clamen a mis oídos con gran voz, no los oiré. Ahora Dios está listo para compadecerte. Este es un día de misericordia. Puedes llorar ahora con un poco de aliento para obtener misericordia. Pero una vez que haya pasado el día de misericordia, tus gritos y chillidos más lamentables y dolorosos serán en vano. Estarás completamente perdido y alejado de Dios en cuanto a cualquier consideración de tu bienestar. Dios no tendrá otro uso para ponerte, sino para sufrir miseria. Continuarás sin otro fin, porque serás un vaso de ira apto para destrucción. Y no habrá otro uso de este vaso, sino para llenarte con ira. Dios estará tan lejos de compadecerte cuando llores a Él, que se dice que Él solo se reirá y se burlará. Proverbios 1:25-26. Qué horribles son esas palabras, Isaías 63:3, que son las palabras del gran Dios. Los hollaré con mi ira, y los pisotaré con mi furor, y su sangre será rociada sobre mis vestiduras, y mancharé todas mis vestiduras. Quizá sea imposible concebir palabras que lleven consigo manifestaciones mayores de estas tres cosas, a saber, desprecio, odio y ferocidad de indignación. Si clamas a Dios para que tenga piedad de ti, ¿Él estará tan lejos de tener piedad de ti en tu doliente caso, o de mostrarte la menor consideración o favor, que en lugar de eso, solo te pisoteará? Y aunque Él sabrá que no puedes soportar el peso de la omnipotencia que te pisa, sin embargo no lo considerará, sino que te aplastará bajo sus pies sin piedad. Aplastará tu sangre y la hará volar, y será rociada sobre sus vestiduras para manchar todas sus vestiduras. Él no solo te odiará, sino que te despreciará en extremo. Ningún lugar se considerará apropiado para ti, sino que debajo de sus pies será hollado como el fango de las calles. 3. La miseria a la que estás expuesto es la que Dios infligirá con ese fin, para que pueda mostrar cuál es esa ira de Jehová. Dios ha tenido en su corazón mostrar a los ángeles y a los hombres tanto cuán excelente es su amor, como tan terrible es su ira. A veces los reyes terrenales tienen la intención de mostrar cuán terrible es su ira mediante los castigos extremos que ejecutarían sobre aquellos que los provocarían. Nabucodonosor, ese monarca poderoso y altivo del imperio caldeo, estaba dispuesto a mostrar su ira cuando se enfureció con Sadrach, Mesach y Abednego, y en consecuencia dio órdenes de que el horno ardiente se calentara 7 veces más de lo que estaba antes. Sin duda, se elevó al máximo grado de fiereza que el arte humano podría elevarlo. Pero el gran Dios también está dispuesto a mostrar su ira y magnificar su terrible majestad y gran poder en los sufrimientos extremos de sus enemigos. Romanos 9:22. ¿Qué pasaría si Dios, dispuesto a mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportara con mucho sufrimiento los vasos de ira preparados para la destrucción? Y viendo que este es su designio, y lo que Él ha determinado, incluso para mostrar cuán terrible es la ira desenfrenada, la furia y la ferocidad de Jehová lo hará realidad. Habrá algo logrado y llevado a cabo que será terrible con un testigo. Cuando el gran Dios y airado se haya levantado y ejecutado su terrible venganza sobre el pobre pecador y el miserable esté realmente sufriendo el peso infinito y el poder de su indignación, entonces Dios llamará a todo el universo a contemplar esa terrible majestad y gran poder que se verá en él. Isaías 33, 12-14.
y el pueblo será como cal quemada, como espinas cortadas serán quemadas en el fuego. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y los que estáis cerca reconoced mi poder. Los pecadores en Sión tienen miedo, el temor ha sorprendido a los hipócritas, etc. Así será con ustedes que están en un estado inconverso si continúan en él. El poder infinito, majestad y temeridad del Dios omnipotente se magnificarán sobre ustedes en la fuerza inefable de sus tormentos. Serás tormentado en presencia de los ángeles y en presencia del Cordero. Y cuando estés en este estado de sufrimiento, los gloriosos habitantes del cielo saldrán y contemplarán el terrible espectáculo, para que puedan ver cuál es la ira y la ferocidad del Todopoderoso. Y cuando lo hayan visto, se prostrarán y adorarán ese gran poder y majestad. Isaías 66, 23 al 24. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva, y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorarme, dice el Señor, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se han rebelado contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán aborrecidos de toda carne. 4. Es ira eterna. Sería terrible sufrir esta fiereza, ira de Dios Todopoderoso por un momento, pero debes sufrirlo por toda la eternidad. No habrá fin a esta exquisita y horrible miseria. Cuando miras hacia adelante, verás un largo por siempre, una duración ilimitada ante ti, que tragará tus pensamientos y asombrará tu alma. Y te desesperarás absolutamente de tener alguna liberación, algún fin, alguna mitigación, ningún descanso en absoluto. Sabrás ciertamente que debes desgastar largas eras, millones de eras, luchando y entrando en conflicto con esta todopoderosa venganza despiadada. Y luego, cuando lo hayas hecho, cuando hayas gastado tantas eras de esta manera, sabrás que todo es solo un punto para lo que queda, para que tu castigo sea de hecho infinito. Oh, ¿quién puede expresar cuál es el estado de un alma en tales circunstancias? Todo lo que posiblemente podamos decir al respecto da una representación muy débil y tenue de él. Es inexpresable e inconcebible, porque ¿quién conoce el poder de la ira de Dios? ¡Cuán terrible es el estado de aquellos que están diaria en cada hora en peligro de esta gran ira y miseria infinita! Pero este es el triste caso de cada alma en esta congregación que no ha nacido de nuevo, por muy morales y estrictas, sobrias y religiosas que sean. Oh, que lo consideres, seas joven o viejo. Hay razones para pensar que hay muchos en esta congregación que ahora escuchan este discurso, que realmente serán los sujetos de esta misma miseria por toda la eternidad. No sabemos quiénes son, ni en qué asientos se sientan, ni qué pensamientos tienen ahora. Puede ser que ahora estén tranquilos y escuchen todas estas cosas sin mucha perturbación. Y ahora se lisonjean de que ellos no son las personas, prometiéndose a sí mismos que escaparán. Si supiéramos que había una persona, y solo una, en toda la congregación, que iba a ser el tema de esta miseria, qué cosa horrible sería pensar. Si supiéramos quién es, qué espectáculo tan horrible sería ver a una persona así. ¿Cómo podría todo el resto de la congregación levantar un clamor lamentable y amargo sobre él? Pero ay, en lugar de uno, ¿cuántos es probable que recuerden este discurso en el infierno? Y sería una maravilla si algunos de los que ahora están presentes no estuvieran en el infierno en muy poco tiempo, incluso antes de que este año termine. Y no sería de extrañar que algunas personas que ahora están sentados aquí, en algunos asientos de esta sala de reuniones, sanas, tranquilas y seguras, estuvieran allí antes de mañana por la mañana. Aquellos de ustedes que finalmente continúen en una condición natural, que se mantendrán fuera del infierno por más tiempo, estarán allí en poco tiempo. Su condenación no duerme, vendrá rápidamente y con toda probabilidad muy repentinamente sobre muchos de ustedes. Tienes motivos para preguntarte que aún no estás en el infierno. Sin duda, es el caso de algunos a quienes has visto y conocido que nunca merecieron el infierno más que tú y que hasta ahora parecían tan propensos a estar vivos como tú. Su causa está más allá de toda esperanza. Lloran en extrema miseria y perfecta desesperación. Pero aquí estás en la tierra de los vivos y en la casa de Dios, y tienes una oportunidad de obtener la salvación. ¿Quién nos darían esos pobres malditas almas desesperadas por la oportunidad de un guía como el que ahora disfrutan?
Y ahora tienes una extraordinaria oportunidad. Un día en que Cristo ha abierto de par en par la puerta de misericordia y está clamando y clamando en alta voz a los pobres pecadores. Un día en que muchos acuden a Él y apremiante hacia el reino de Dios. Muchos acuden diariamente del este, oeste, norte y sur. Muchos que no hace poco estaban en la misma condición miserable en que se encontraban ustedes, ahora se encuentran en un estado feliz, con sus corazones llenos de amor. Aquel que los amó y los lavó de sus pecados con su propia sangre, y se regocijan en la esperanza de la gloria de Dios. Qué horrible es quedarse atrás en un día así. Ver a tantos festejando mientras ustedes suspiran y mueren. Ver a tantos regocijando y cantando de alegría de corazón, mientras ustedes tienen motivos para llorar, de tristeza de corazón y aullar por aflicción de espíritu. ¿Cómo pueden descansar un momento en tan condición? ¿No son sus almas tan preciosas como las almas de la gente de Suffield, donde acuden de día a día a Cristo? No hay muchos aquí que han vivido mucho tiempo en el mundo y que hasta el día de hoy no han nacido de nuevo. Y así son los extranjeros de la comunidad de Israel, y no han hecho nada desde que viven, sino atesorar ira contra el día de la ira. Oh, señores, su caso, en una manera especial, es extremadamente peligroso. Su culpa y dureza de corazón son extremadamente grandes. No ven cómo las personas generativas de sus años son pasadas por alto y dejadas atrás en la presente notable y maravillosa dispensación de la misericordia de Dios. Tienen la necesidad de considerarse a sí mismos y despertarse completamente del sueño. No pueden soportar la fereza e ira de Dios infinito. Y ustedes jóvenes y muchachos que descurar esta preciosa temporada que ahora disfrutan, cuando tantos otros de su edad renuncian a todas las vanidades juveniles y acudan a Cristo, especialmente ahora tienen una oportunidad extraordinaria, pero si la descuidan, pronto será como aquellas personas que pasaron todos los preciosos días de su juventud en pecado y ahora han llegado a un momento tan terrible en ceguera y dureza de corazón. Y ustedes, niños, que son inconversos, no saben que están bajando al infierno para soportar la terrible ira de ese Dios que ahora es sustento igual de intensamente que las pruebas y los extremadamente pobres almas condenadas en el infierno. Contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán aborrecidos de toda carne. Es ira eterna. Sería terrible sufrir esta fiereza e ira de Dios Todopoderoso por un momento, pero debes sufrirlo por toda la eternidad. No habrá fin a esta exquisita y horrible miseria. Cuando mires hacia adelante verás un largo por siempre, una duración ilimitada ante ti que tragará tus pensamientos y asombrará tu alma. Y te desesperarás absolutamente de tener alguna liberación, algún fin, alguna mitigación, ningún rescancio en absoluto. Sabrás ciertamente que debes desgastar largas eras, millones y millones de eras luchando y entrando en conflicto con esta todopoderosa venganza despiadada. Y luego, cuando lo hayas hecho, cuando hayas gastado tantas eras de esta manera, sabrás que todo es solo un punto para lo que queda, para que tu castigo sea de hecho infinito. Oh, ¿quién puede expresar cuál es el estado de un alma en tales circunstancias? Todo lo que posiblemente podamos decir al respecto da una representación muy débil y tenue de él. Es inexpresable, inconcebible, porque ¿quién conoce el poder de la ira de Dios? Cuán terrible es el estado de aquellos que están diariamente y cada hora en peligro de esta gran ira y miseria infinita. Pero este es el triste caso de cada alma en esta congregación que no ha nacido de nuevo, por muy morales y estrictas, sobrias y religiosas que sean, o que lo consideres, seas joven o viejo. Hay razones para pensar que hay muchos en esta congregación que ahora escuchan este discurso, que en realidad serán los sujetos de esta misma miseria por toda la eternidad. No sabemos quiénes son, ni en qué asientos se sientan, ni qué pensamientos tienen ahora. Puede que ahora estén tranquilos y escuchan todas estas cosas sin mucha perturbación, y ahora se lisonjeen de que ellos no son las personas, prometiéndose a sí mismos que escaparán. Si supiéramos que había una persona, y solo una, en toda la congregación,
que iba a ser el tema de esta miseria. Qué cosa horrible sería pensar. Si supiéramos quién es, qué espectáculo tan horrible sería ver una persona así. ¿Cómo podría todo el resto de la congregación levantar un clamor lamentable y amargo sobre él? Pero en lugar de uno, ¿cuántos es probable que recuerden este discurso en el invierno? Y sería una maravilla si algunos de los que ahora están presentes no estuvieran en el infierno en muy poco tiempo, incluso antes de que termine este año. Y no sería de extrañar que algunas personas que ahora se sientan aquí, en algunos asientos de esta sala de reuniones, sanas, tranquilas y seguras, estuvieran allí antes de mañana por la mañana. Aquellos de ustedes que finalmente continúen en una condición actual, que se mantengan fuera del infierno por más tiempo, estarán allí en poco tiempo. Su condenación no duerme, vendrá rápidamente, y con toda probabilidad, muy repentinamente sobre muchos de ustedes. Tienen motivos para preguntarse que uno está en el infierno. Sin duda es el caso de algunos a los que has visto y conocido, que nunca merecieron el infierno más que tú, y que hasta ahora parecían tan propensos a estar vivos como tú. Su caso está más allá de toda esperanza. Lloran en extrema miseria y perfecta desesperación. Pero aquí estás, en la tierra de los vivos, y en la casa de Dios, y tienes la oportunidad de obtener la salvación. ¿Qué no darían esas pobres malditas almas desesperadas por la oportunidad de un día como el que ahora disfrutan? Y ahora, tienes una oportunidad extraordinaria. Un día en que Cristo ha abierto de par en par la puerta de misericordia y está clamando y clamando en alta voz a los pobres pecadores. Un día en que muchos acuden a Él y apremian hacia el reino de Dios. Muchos vienen diariamente del este, oeste, norte y sur. Muchos que últimamente se encontraban en la misma miserable condición en que se encuentran ustedes, ahora se encuentran en un estado feliz, con sus corazones llenos de amor a aquel que los amó y los lavó de sus pecados con su propia sangre, y se regocijan en la esperanza de la gloria de Dios. Qué horrible es quedarse atrás en un día como esos. Ver a tantos otros festejando mientras tú suspiras y mueres. Ver a tantos otros regocijando y cantando de alegría, mientras tú tienes motivos de llorar por tristeza de corazón y aullar por aflicción de espíritu. ¿Cómo puedes restar un momento en tal condición? ¿No son sus almas tan preciosas como las almas de la gente de Stewfield, donde acuden día tras día a Cristo? ¿No hay acaso aquí muchos que han venido mucho tiempo en el mundo y que hasta el día de hoy no han nacido de nuevo? Y así son extranjeros de la comunidad de Israel, y no han hecho nada desde que viven sin atesorar ira contra el día de la ira. Oh, señores, su caso en una manera especial es extremadamente peligroso. Su culpa y dureza de corazón no son extremadamente grandes. ¿No ves cómo las personas que relativas de tus años son pasados por alto y dejados atrás en esta presente dispensación notable y maravillosa de misericordia? Contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán aborrecidos de toda carne. Es ira eterna. Sería terrible sufrir esta fiereza e ira de Dios Todopoderoso por un momento, pero debes sufrirlo por toda la eternidad. No habrá fin a esta exquisita y horrible miseria. Cuando mires hacia adelante, verás un largo por siempre, una duración ilimitada ante ti que tragará tus pensamientos y asombrará tu alma. Y te desesperarás absolutamente de tener alguna liberación, algún fin, alguna mitigación, ningún descanso en absoluto. Sabrás ciertamente que debes desgastar largas eras, millones de eras, luchando y entrando en conflicto con esta todopoderosa venganza despiadada,
Y luego cuando lo hayas hecho, cuando hayas gastado tantas eras de esta manera, sabrás que todo es solo un punto para lo que queda, para que tu castigo sea de hecho infinito. Oh, ¿quién puede expresar cuál es el estado de un alma en tales circunstancias? Todo lo que posiblemente podamos decir al respecto da una representación muy débil y tenue de él. Es inexpresable, inconcebible. Porque, ¿quién conoce el poder de la ira de Dios? Cuán terrible es el estado de aquellos que están diariamente y cada hora en peligro de esta gran ira y miseria infinita. Pero este es el triste caso de cada alma en esta congregación que no ha nacido de nuevo, por muy morales y estrictas, sobrias y religiosas que sean. ¡Oh, que lo consideres, seas joven o viejo! Hay razones para pensar que hay muchos en esta congregación que ahora escuchan este discurso, que en realidad serán los sujetos de esta misma miseria por toda la eternidad. No sabemos quiénes son, ni en qué asientos se sientan, ni qué pensamientos tienen ahora. Puede que ahora estén tranquilos y escuchen todas estas cosas sin mucha disturbación, y ahora se lisonjean de que ellos no son las personas, prometiéndose a sí mismos que escaparán. Si supiéramos que había una persona, y solo una, en toda la congregación que iba a ser el tema de esta miseria, qué cosa horrible sería pensar. Si supiéramos quién es, qué espectáculo tan horrible sería ver a una persona así. ¿Cómo podría todo el resto de la congregación levantar un clamor lamentable y amargo sobre él? Pero ay, en lugar de uno, ¿cuántos es probable que recuerdan este discurso en el infierno? Y sería una maravilla si algunos de los que ahora están presentes no estuvieran en el infierno en muy poco tiempo, incluso antes de que termine este año. Y no sería de extrañar que algunas personas que ahora se sientan aquí, en algunos asientos de esta sala de reuniones, sanas, tranquilas y seguras, estuvieran ahí antes de mañana por la mañana. Aquellos de ustedes que finalmente continúen en una condición natural, que se mantengan fuera del infierno por más tiempo, estarán ahí en poco tiempo. Su condenación no duerme, vendrá rápidamente y con toda probabilidad muy repentinamente sobre muchos de ustedes. Tienen motivos para preguntarse que aún no están en el infierno. Sin duda, es el caso de algunos a quienes has visto y conocido que nunca merecieron el infierno más que tú y que hasta ahora parecían tan propensos a estar vivos como tú. Su caso está más allá de toda esperanza. Lloran en extrema miseria y perfecta desesperación. Pero aquí estás tú, en la tierra de los vivos y en la casa de Dios, y tienes la oportunidad de obtener salvación. ¿Qué no darían esas pobres malditas almas desesperadas por la oportunidad de un día como el que ahora disfrutan? Y ahora tienes una oportunidad extraordinaria. Un día en que Cristo ha abierto de par en par la puerta de misericordia y está clamando y clamando en alta voz a los pobres pecadores. Un día en que muchos acuden a Él y apremian hacia el reino de Dios. Muchos vienen diariamente del este, oeste, norte y sur. Muchos que últimamente se encontraban en la misma condición miserable en que ustedes se encuentran, ahora se encuentran en un estado feliz, con sus corazones llenos de amor a aquel que los amó, que los lavó de sus pecados con su propia sangre, y se regocijan en esperanza de la gloria de Dios. Qué horrible es quedarse atrás en un día tal, ver a tantos otros festejando mientras tú suspiras y mueres, ver a tantos otros regocijándose y cantando de alegría de corazón, mientras que tú tienes motivos para llorar de tristeza de corazón y aullar por aflicción de espíritu. ¿Que no podrías descansar por un momento en tal condición? ¿No son sus almas tan preciosas como las almas de la gente de Suffield, donde acuden día tras día a Cristo? No hay muchos de aquí que han vivido mucho tiempo en el mundo y que hasta el día de hoy no han nacido de nuevo. Y así son los extranjeros de la comunidad de Israel y no han hecho nada desde que viven, sino atesorar ira contra el día de la ira. Oh, Señor, es su caso.
en una manera especial, es extremadamente peligroso. Su culpa y dureza de corazón son extremadamente grandes. ¿No ven cómo las personas generativas de sus años son pasadas por alto y dejadas atrás en la presente dispensación notable y maravillosa de la misericordia de Dios? Tienen la necesidad de considerarse a sí mismos y despertarse completamente del sueño. No pueden soportar la fiereza y la ira del Dios infinito. Y ustedes, jóvenes y jovencitas, descuidarán esta preciosa temporada que ahora disfrutan, cuando tantos otros de su edad renuncian a todas las vanidades juveniles y acuden a montones a Cristo. Especialmente ahora tienes una oportunidad extraordinaria, pero si la descuidas, pronto será contigo como con aquellas personas que pasaron todos los preciosos días de su juventud en pecado, y ahora han llegado a un momento tan terrible en ceguera y dureza. Y ustedes, hijos, que son inconversos, ¿no saben que están bajando al infierno para soportar la terrible ira de ese Dios que ahora es enojado contigo todos los días y todas las noches? ¿Estarán contentos de ser hijos del diablo cuando tantos otros niños en la tierra se conviertan en los santos y felices hijos del Rey de Reyes? Y que todos los que aún están fuera de Cristo y colgando sobre el abismo del infierno, ya sean ancianos y ancianas, de mediana edad, jóvenes o niños pequeños, escuchen ahora los fuertes llamados de la palabra de Dios y la providencia. Este año aceptable del Señor, un día de gran favor para algunos, sin duda será un día de venganza tan notable para otros. Los corazones de los hombres se endurecen, y su culpa aumenta rápidamente en un día como este si descuidan sus almas. Y nunca hubo un peligro tan grande de que tales personas se entreguen a la dureza de corazón y la ceguera de mente. Dios parece ahora estar reuniendo apresuradamente a sus elegidos en todas partes de la tierra. Y probablemente la mayor parte de las personas adultas que alguna vez eran salvas serán traídas ahora en poco tiempo, y será como fue en el gran derramamiento del Espíritu sobre los judíos en los días de los apóstoles. La elección se alcanzará, y el resto quedará ciego. Si este fuera tu caso, maldecirás eternamente este día, y maldecirás el día en que naciste por ver tal temporada del derramamiento del Espíritu de Dios, y desearás haber muerto e ido al infierno antes de haberlo visto. Ahora, indudablemente, como sucedió en los días de Juan el Bautista, el hacha se coloca de manera extraordinaria a la raíz de los árboles, para que todo árbol que no dé buen fruto sea talado y arrojado al fuego. Por lo tanto, todo aquel que esté fuera de Cristo, despiértese ahora y huya de la ira venidera. La ira de Dios Todopoderoso ahora indudablemente se cierne sobre una gran parte de esta congregación. Que cada uno huya de Sodoma. Date prisa y escapa por tu vida. No mires atrás. Escapa el monte, no sea que seas consumido.